Muy buenas y bienvenidos de nuevo. En el capítulo anterior recorrí más de 700 kilómetros hasta llegar a Zacatecas, el primer gran salto de esta ruta. Para la jornada de hoy el objetivo estaba claro, llegar a Mazatlán, donde el mar y el ferry abrirían la puerta hacia Baja California Sur. Pero antes de llegar a la costa me llevé una sorpresa. El camino me condujo por una de las autopistas más espectaculares de México. Pasar por ahí es sentir lo que significa vencer lo imposible. Este medidor es grandioso. Entonces esta la dejo en 30, la de atrás la llevo en 35. Bueno, pues ya vamos de salida de Zacatecas. Está muy bonito, yo no me lo imaginaba así, la verdad me encantó. Esta parte del centro histórico está loquísima. Hace frío ahorita, estamos como unos 15 grados. Bueno, se siente un poquito fresco. Y pues ya vamos a agarrar camino hasta Mazatlán. Son las 7:45 de la mañana. Salí tempranito porque también son algo de kilómetros. No tanto como ayer, pero también va a estar bueno. Son casi 550 kilómetros desde aquí. Me marca 6 horas y media, pero bueno, pues para ir parando y todo está bastante bien. Ayer llegué y chequé los videos y resulta que no se escuchan en muchos de ellos por el ruido que hace el casco. Este casco me ha salido muy bueno, es muy cómodo, pero entra mucho aire, entonces pues está fresco, pero pues si quiero grabar, pues la verdad es que no se escucha nada. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Está increíble este lugar, me gustó mucho. Ay, casi me voy por ahí, que no era por ahí. Nada más que belleza, esto es algo que me encanta de salir tempranito. Te toca el día increíble. Un poco de frío para despertar, ya me eché mi cafecito. Ayer arreglé el micrófono y creo que va bien, se escucha bien. Otra caseta de cobro. Bueno, no, esta es la primera. Solamente son 13 pesitos. Para coches son 26, motos 13. Es la caseta que está saliendo de Zacatecas en dirección hacia Fresnillo y hacia Durango. Buen día. Muchas gracias. Me quiero tocar ese pasto. Se ve delicioso. Bueno, voy a hacer una prueba de sonido y aprovechando les muestro este paisaje que está muy cañón. Mira nomás. Ahorita que pase esta subidita, vean nomás eso. No sé si se llegan a ver las montañas de hasta allá, pero ¡wow! Al principio de este viaje yo tenía una idea muy clara: llegar a Mazatlán. Creía que ahí comenzaba realmente la aventura, y por eso rodé cientos de kilómetros sin detenerme, convencido de que todo lo importante estaba adelante. Tenía tantas ganas de cumplir ese objetivo que ni siquiera me detuve en Durango. Seguí adelante sin ser consciente de lo que yo estaba viviendo. Con el tiempo entendí que el viaje no empezó en Mazatlán, ni siquiera en la moto. El viaje había comenzado mucho antes, porque la vida misma es así, un camino que nunca espera. Y fue precisamente en esta carretera en donde yo empecé a darme cuenta. Rodar de Durango a Mazatlán no es simplemente cambiar de ciudad. Es atravesar la columna vertebral de México, la Sierra Madre Occidental. Este tramo, también conocido como el Espinazo del Diablo, siempre tuvo fama de ser tan bello como peligroso. Curvas infinitas, barrancos profundos y niebla inesperada. Hoy, la autopista lo ha transformado en una obra monumental, con 115 puentes y 61 túneles que parecen desafiar a la montaña misma. Seguimos. No mames, me está mamando esto. Me está mamando. Recuerdo rodar por estos túneles interminables. La luz desaparecía, el viento se mantenía afuera, todo se volvía silencio, motor y sombras.
Un instante de miedo, de adrenalina pura, como si el tiempo se detuviera. Pero justo en esa oscuridad descubrí algo. Muchas veces no ves el final del camino, pero la emoción de descubrirlo es lo que te mantiene avanzando. Cada salida de un túnel era como un renacer, de la incertidumbre hacia la claridad. La oscuridad era inevitable, porque para llegar a la luz primero tienes que atravesar. Estos puentes y túneles no solo son ingeniería y asfalto. Para mí fueron metáforas del camino. ¡Hola! 300 metros de este túnel. Y en curva. No, ya. Me doy por bien servido. Viajar en moto por aquí no solo es atravesar México. Es una forma de atravesar tus propios límites. Rodar por la sierra es un espejo de la vida. No se trata de llegar más rápido, sino de aprender a abrazar la incertidumbre, a disfrutar del vacío y a confiar en que siempre habrá salida, aunque no la veas. ¡A su madre! No se veía nada. Este mide casi 3 kilómetros, 2.7 kilómetros este túnel. El sinaloense. Este es el puente. Este es el enésimo puente. ¡Qué pinche locura! El aire está perrísimo. Yo tenía una urgencia por llegar a Mazatlán. Sentía que todo dependía de alcanzar ese destino lo antes posible. Pero esta carretera me enseñó otra lección, que no se trata de correr, sino de estar. Entre túneles interminables y puentes suspendidos en el aire, aprendí a bajar el ritmo, a escuchar el motor y el viento, a mirar todo lo que tenía justo delante de mí. Porque el futuro siempre llega, pero el presente es lo único que realmente tenemos. Y en esa carretera entendí que todo lo que necesitas está aquí, ahora, en este preciso instante. Oye, sí me cansé, ¿eh? Hola, buenas. Gracias. Bienvenidos a Mazatlán. Después de tremenda carretera y más de 1200 kilómetros recorridos en apenas 2 días, llegamos al Pacífico. Lo único que quería era bajarme de la moto, comer algo y descansar, porque al día siguiente también pinta para hacer toda una aventura. Cruzar en el ferry rumbo a Baja California Sur, y algo me dice que eso va a ser toda una experiencia. Gracias por rodar conmigo un día más. Si quieren seguir esta aventura, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo.